5,000 millones de dólares que se le concedieron a principios de los años 90 en el primer PICA o Programa Integral de la Calidad del Aire. Después pidió 10,000 millones. Yo dije, con 10,000 millones de dólares yo le doy a usted, señor Molina, 10,000 soluciones más baratas. Imagínense 10,000 millones, y así hay, y así se gastó millonadas de millones de dólares para limpiar la atmósfera de la Ciudad de México con gasolinas más limpias. Pero eso, como lo sabía yo desde el principio, no iba a resolver mayormente, sino iba a quitar lo aparente, lo escandaloso. O sea, se trataba de acabar con el escándalo que había en los años 80, de que estaba oscuro, que no se veía, había ciertas mañanas que no se veía a 500 metros de distancia por el hollín, la negrura del paisaje. Entonces lograron limpiar. Una consecuencia de las cartas que yo di en los años 80 fue que, para mi gran sorpresa, Carlos Salinas de Gortari adopta mi propuesta. Eso me dejó pasmado. O sea, empecé yo en 86, 87 a publicar cartas. En 88 viene el gran fraude para el cual Salinas de Gortari se vuelve presidente de la República, y en uno de sus primeros actos, en 88, principio de 89, Salinas de Gortari dice: se aplicará un impuesto en el Valle de México para la gasolina. Tomó la idea, pero se le dobló la mano. Dijo: no, subir mucho no. 2 centavos por litro fue lo que se consiguió de impuesto. Y ese impuesto permaneció en los años 90. Y para variar, fue toda la gran bolsa de la Secretaría de Hacienda, y la Secretaría de Hacienda devoró ese dinero sin darle su aplicación. Lo cual revela que todo impuesto ambiental dado a instituciones federales no sirve. Los impuestos ambientales tendrían que aplicarse a nivel municipal o de ciudad. Si la Ciudad de México hubiera aprobado un impuesto así, podría tener más efecto y más fuerza. Pero como quiera que sea, se reconoció que el consumo de gasolina en la Ciudad de México era aberrante y que había que vender más cara la gasolina. Después Lichtinger y otros de la Semarnat dijeron: sí, hay que subir la gasolina, siguiendo el gran coro de la Unión Europea, que siempre luchó por subir el precio de la gasolina con el fin de hacer, mejorar, hacer pagar al automovilista lo que destruye. Pero desde entonces para acá el tema del uso del automóvil se desplomó y no avanzamos mucho. Así que hemos discutido esto allá cada 3-4 años. La última vez creo que fue en el CEICH de la UNAM, el Centro de Estudios e Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, donde se hizo un seminario al respecto del transporte urbano y la contaminación del aire. Pero las ideas que se han dicho a lo largo de 30 años pues no han prosperado y no hemos avanzado mucho. Así que considerando que tenemos enfrente la posibilidad de hacer una conferencia como la que se va a hacer en septiembre sobre descrecimiento, en las cuales siempre hay cabida para el tema del transporte urbano. En las anteriores, yo recuerdo, en Venecia hubo un gran encuentro de expertos en transporte urbano, que más o menos llegamos a las mismas conclusiones. Así que la charla que el día de hoy quiero exponerles, pues tiene que ver con ideas ya muy viejas. Probablemente algunos de ustedes ya las conozcan, pero hay que refrescarlas porque algo hay que hacer con este problema que causa tanto sufrimiento a tantos millones de personas. Solo basta subirse al metro, subirse o ver las calles a las 7, 8, 9 de la mañana en la Ciudad de México
para darse cuenta la tortura china que representa el transporte urbano en la Ciudad de México, en la cual pues hay muchas personas que dedican hasta 5 horas al día para transportarse. Así que aquí están envueltos una serie de factores muy importantes. Bien, se dice el auto devora a la ciudad. Alternativas al uso y al transporte en general. El auto es envidiado, deseado, adorado, amado por muchas personas como si fuera un fetiche con poderes mágicos. Y desde luego es apreciado, alabado, elogiado, aclamado por una gran parte de la sociedad. Es una máquina que produce intensas sensaciones de velocidad, de poder, de posesión, de éxtasis. En algunas personas provoca sensaciones cercanas al sexismo. Se cree que aumenta la masculinidad, la feminidad, la elegancia, la distinción, la seguridad, el bienestar, la influencia, la productividad, la competitividad, el buen vivir. Se dice que es una segunda piel, la extensión de mi casa, una cama viajera, una defensa contra la maldad, la suciedad, la fealdad ambiental. Se le considera un elemento indispensable de la vida civilizada. Más de 100 años de publicidad, promoción y tecnologías perversas y de subsidios gubernamentales han conseguido instalar su incontestado dominio sobre la sociedad y la ciudad. La escuela, los medios y las tecnologías concurren en apoyar el uso del auto. Evitan explicar los efectos perniciosos del auto y lo presentan como una máquina indispensable para conseguir algo tan deseado, tan ilusorio, que llaman superación, bienestar o desarrollo personal, o para progresar o para crecer. La posesión de un auto se ha convertido en un objetivo fundamental del buen vivir moderno. La gran mayoría de los seres humanos aspira a tener un auto y una buena parte de ellos es adicto a su uso. El auto puede generar cambios de conducta similares a los que produce la heroína, la cocaína u otras drogas duras. Además, da carta de naturalización a los ciudadanos. Una persona sin auto influye 100 veces menos en los asuntos públicos. Por su parte, una persona con auto adopta exigencias y opiniones muy enérgicas, beligerantes en muchos aspectos de la vida. Siente que el mundo le debe mucho, que necesita más subsidios y más libertades. Quiere volar como si fuera un dron y acceder fácilmente a cualquier rincón del mundo en su nave. Se siente un piloto en una nave espacial que navega por el universo apoyado en un conjunto de superinstrumentos electrónicos. Las restricciones a la velocidad le parecen absurdas y mucho más las multas que puedan derivarse. Desde hace muchas décadas, los gobiernos que tienen alguna relevancia en el mundo occidental han hecho un gran esfuerzo por apoyar el uso del auto de diversas maneras. Se pavimenta intensamente el territorio, se abandona el transporte sobre rieles para fomentar el rodamiento sobre grandes ruedas de hule. Se construyen frenéticamente vías rápidas en diversos niveles, de superficie o subterráneas, túneles deprimidos, distribuidores viales, segundos pisos, terceros, cuartos pisos. Se entrega un enorme porcentaje de la superficie pública a su circulación. Los Ángeles es un caso especial, 60-65% de la superficie de la ciudad de Los Ángeles está dedicada al uso del automóvil. Se fomenta la construcción de estacionamientos públicos o privados que hacen más cara la vivienda y más lenta la circulación. Se anula la garantía del libre tránsito, dando prioridad al auto en la vía pública, o sea, el que va a pie no tiene libre tránsito. Se aprueban leyes, normas, reglamentos, programas que apoyan sólidamente el crecimiento de la circulación en auto. Se abandona la protección de los animales, los peatones, las bicicletas, el transporte público, las áreas verdes, los edificios con calidad arquitectónica, los bosques periurbanos, las tierras laborables. Se construyen infraestructuras de transporte colectivo, metro, metrobús, trenes suburbanos, que apoyan la urbanización del campo y los bosques. Se subsidian las gasolinas y los aceites, se desinforma a los ciudadanos sobre los subsidios y apoyos que el Estado le entrega al auto,
Se ocultan los daños que ocasiona a los animales, los árboles, los suelos, los subsuelos, los arroyos, los humedales, los ríos, los lagos, el aire, el clima y desde luego a los niños, los discapacitados, los ancianos, las mujeres y en general a los seres humanos. Se autoriza la circulación de autos que desperdician la gasolina o que contaminan mucho. Se subsidia la extracción de combustibles fósiles. Se simula que se enfrenta el desastre climático con la aplicación de mecanismos de mercado y medidas de apariencia que nos hacen perder un tiempo precioso. Se oculta el subsidio ecológico que tiene el auto, con los costos infinitos para conseguir objetivos políticos y económicos despreciables. El mundo no es igual del otro lado del parabrisas. Quien utiliza regularmente el auto sufre una distorsión cognitiva, ve el mundo de otra forma. El automovilista ve la paja en el ojo ajeno. Piensa que los topes, las banquetas, los semáforos, los árboles, las palmeras, las áreas verdes, las ciclopistas, el metrobús, los viejos edificios, los bosques, los cerros, estorban a la circulación del auto. Deberían achicarse o ser eliminados. Los perros, los gatos, los caballos, las vacas, los peatones, los ciclistas y las carretas deberían permanecer solo en áreas privadas o sobre grandes ruedas de hule. La fauna y la flora silvestre deberían permanecer en áreas muy restringidas. Los atropellamientos y los choques suceden debido a la imprudencia de los cuadrúpedos y de los bípedos que contaminan por la vía pública. La contaminación del aire es un problema creado por las fábricas, el transporte público, la Ruta 100, la naturaleza, los baches, el deterioro de las grandes infraestructuras, incluyendo la distribución de agua, se deben a la falta de gasto público en su mantenimiento, un gasto que por otra parte deben pagar quienes no tienen auto, pues todos nos beneficiamos por igual de ellas. No deben crearse impuestos a la tenencia del auto. Se sabe que el auto no daña los pavimentos, ni los semáforos, ni los edificios. Tampoco crea problemas como para crear, integrar y mantener cuerpos de agentes de tránsito, para moderar la circulación de los autos, para controlar la contaminación del aire. Mucho menos el auto impulsa el cambio del uso del suelo, la destrucción de las economías locales y contribuye centralmente en la devastación climática y ecológica. El automovilista opina que paga muchos impuestos y por ello debe circular gratuitamente por las calles tanto como se le dé la gana. Le parece de sentido común su derecho a eliminar otras formas de la movilidad como el transporte público, las bicicletas, los peatones, los animales. Hay un sentido común especial de los automovilistas, siempre favorable a ellos y desfavorable a los demás. El automovilista tiene tanto poder que consigue obligar a pagar los daños que provoca no solo a quienes no tienen autos, sino a quienes todavía no nacen, a las futuras generaciones. Trump se formó entre automovilistas. Además, el automovilista obliga a callar a quienes encuentran en ello una injusticia. Los considera envidiosos, rencorosos, no tienen un auto, ¿por qué critican? Es el mejor aliado de los negadores del desastre climático y ambiental. No se siente responsable principal de este fenómeno. También es un gran aliado de las empresas transnacionales petroleras que destruyen selvas, bosques, ríos, mares, especies animales, vegetales, cultura, territorios con el fin de extraer combustibles fósiles, transportarlos, refinarlos y distribuirlos. Además es el mejor aliado de quienes se benefician con el uso del auto, como son las grandes tiendas de autoservicio y departamentales, las grandes torres de oficina y departamentos, las grandes instalaciones hospitalarias, educativas, de emprendimientos y los megaproyectos en general, quienes requieren grandes estacionamientos para lograr los objetivos de utilidades que tienen. El uso del auto crea estructura, hace crecer las conglomeraciones, las verticalizaciones y los cambios en el uso del suelo o las gentrificaciones. Las megalópolis o grandes urbanizaciones se sostienen por el uso intenso del auto. Las comunidades, los barrios, los pueblos, las colonias, las ciudades pierden su naturaleza o su condición original o histórica y se destruyen principalmente por la circulación de autos. El auto nos promete viajar a gran velocidad. Los odómetros de los autos pueden registrar cuando menos velocidades 10 veces mayores, registran 200, 240 kilómetros por hora. A la velocidad promedio
en ciudades como la Ciudad de México, en las cuales tiene muchas horas con una velocidad promedio de 14 kilómetros por hora, o sea, marca 200 kilómetros por hora y anda a 14 kilómetros por hora. Por su proliferación o democratización, el auto se ha democratizado. El auto ocupa entonces más del 80% de la superficie pública y se ve obligado a viajar a 15 kilómetros por hora, la velocidad promedio de una bicicleta. En horas pico, el auto viaja a 8 kilómetros por hora. Es una máquina fraudulenta. Ofrece ahorrar tiempo y en los hechos nos hace perder el tiempo. La promesa de velocidad del auto tiene consecuencias catastróficas. Está diseñado para circular sobre la superficie de la Tierra en un mundo frágil, vulnerable, que se destruye rápidamente por el paso de cualquier aparato que transite en todas las direcciones con cientos de millones de unidades sobre la superficie de la Tierra a una velocidad superior a los 30 kilómetros por hora. El transporte corta las líneas de la vida como las rutas o los caminos de los peatones y los animales, como los bosques y las selvas que transforma en zonas muertas. El auto encabeza la destrucción ecológica que realiza el transporte. La velocidad en la ciudad ejerce una devastación igualmente catastrófica, crea congestionamientos y lentitud, expulsa de la vía pública a los niños, los ancianos y los peatones, a los perros, los gatos y los caballos, mata la convivencia humana, la diversidad cultural que es la esencia de la ciudad. Miles de millones de personas viajan diariamente como muertos en vida, como zombies, dentro de cientos de millones de autos y unidades de transporte colectivo. Hay una velocidad de los autos que paraliza a la mayoría. Cuando unos pocos consiguen viajar a más velocidad, como sucede en las vías rápidas, se frena el transporte de la mayoría. La lucha por la velocidad del transporte, realizada diariamente por técnicos del transporte, autoridades de la ciudad, empresarios y usuarios del transporte, tiene resultados paradójicos. Provoca el freno generalizado de la circulación, la pérdida de tiempo y la destrucción de la ciudad. Tienen la mente colonizada por ideas de productividad y competitividad que solo hacen muy ricos y poderosos a unos pocos y que están condenadas al fracaso. Los gobiernos carecen de respuestas adecuadas al problema del congestionamiento y la pérdida de tiempo. Rechazan la idea de la velocidad óptima en la ciudad, o sea, 30 kilómetros por hora es la velocidad en la que se consiguen los mejores resultados. Arriba de 30 kilómetros por hora se destruye, se genera el fenómeno inverso, o sea, se pierde tiempo. Por sus grandes dimensiones, entre 20 y 40 metros cuadrados dedicados a solo una persona, a una velocidad de 50 kilómetros por hora, el auto devora las superficies de la ciudad y los tiempos de todo el mundo. O sea, cuando un auto empieza a acelerar, requiere más superficie, necesita distancia adelante y atrás. Si parado ocupa 10 metros, en movimiento, conforme aumenta la velocidad, necesita distanciarse, y entonces una persona va consumiendo más superficie de la ciudad. Y mientras más superficie, más ayuda al congestionamiento. Por sus grandes... El auto devora las superficies de la ciudad y los tiempos de todo mundo, especialmente de quienes no tienen auto, que se ven obligados a viajar con mayor lentitud. La contaminación del espacio está íntimamente ligada a la contaminación del tiempo. O sea, aquí hay una dimensión que es poco estudiada en muchos lugares, que es la contaminación del tiempo y el espacio. Y ambas se relacionan, y este es el caso del automóvil. El auto contamina el tiempo y el espacio. La promesa de velocidad que tiene el auto presiona sobre el ambiente que rodea el auto. A toda hora los automovilistas luchan, guerrean, atacan, combaten los obstáculos que les presenta la ciudad. Les estorban los peatones, los ciclistas, el transporte colectivo, otros autos, autobuses, trailers, banquetas, topes, semáforos, postes, monumentos, edificaciones, y colisionan continuamente con ellos, consiguiendo a poco invadir tantas áreas como les sea posible y expulsar de ellas a cualquier freno o impedimento a su circulación. Árboles, áreas verdes, devoran el espacio y el tiempo de las personas. Los autos se estorban entre ellos mutuamente. Tan pronto se mueven, devoran superficies.
exigen 3, 5, 10 veces más superficie de la que requieren cuando están estacionados. Después de cierto umbral de autos en circulación, los autos frenan la circulación de otros autos al devorar superficies hasta que llegan a un congestionamiento cercano al colapso de la circulación. A 6 kilómetros por hora consiguen mover el mayor número de personas en la vía pública. O sea, cuando baja la circulación y llega a 6 kilómetros por hora es cuando más fluye gente, pero cuando sube la circulación se frena todo. Así que la velocidad óptima en plena congestionamiento es 6 kilómetros por hora. El congestionamiento aumenta en el mundo, son famosos los congestionamientos de las grandes ciudades. Se acaba de publicar ahorita un maravilloso libro de Julien Demat del Institut de la Recherche de France, o sea, de la investigación de Francia, en el que demuestra que los embotellamientos de París se han vuelto insoportables. París es la primera ciudad que piensa expulsar el auto privado de la ciudad. Esto es un avance que estamos esperando hace muchos años. ¿Qué ciudad tiene el valor de echar fuera el auto para poder vivir? Los Ángeles, California fue una ciudad hecha para el auto. No sé si saben la historia, que allá en los años 20, a finales de los años 20, principios de los 30, la ciudad de Los Ángeles tenía la mayor red de tranvías del mundo. Y de repente se pusieron de acuerdo tres fuerzas. Se pusieron de acuerdo los fabricantes de automóviles, General Motors, Ford, Chrysler, y se pusieron de acuerdo las petroleras y compraron todo el sistema de tranvías de Los Ángeles, lo tiraron a la basura y dijeron, vamos a crear un diseño de ciudad que sirva de modelo para el resto del mundo. O sea que Los Ángeles fue convertida en la ciudad piloto para usar el automóvil. Y es en Los Ángeles donde tenemos mayor cantidad de pasos a desnivel, vías rápidas y todo, y con los más altos niveles de pérdida de tiempo. O sea, una cosa espantosa, datos así como 200 millas promedio mínimo de manejo diario para una persona que vive en Los Ángeles, ¿no? Y las 4 horas promedio de uso de automóvil. Y la ciudad de Los Ángeles tiene 5 veces más superficie que la Ciudad de México. O sea, vean la extensión de lo que tiene que manejar una persona utilizando auto en la ciudad de Los Ángeles. Pero el modelo de Los Ángeles, después de la Segunda Guerra Mundial, fue impuesto en el mundo entero. O sea, aquí primero Miguel Alemán hizo el viaducto para empezar a abrir la idea de las vías rápidas. Y las vías rápidas significan un privilegio para el uso del automóvil. Así que toda vía rápida es una manera de darle un privilegio a una persona por viajar más rápido en la ciudad. Esto, claro, fue copiado hasta en Europa, y París y todas las ciudades que lo hicieron, pues sufrieron mucho. La ciudad de Nueva York, afortunadamente, tuvo la presencia de una famosa urbanista que hoy en día consideramos el urbanismo feminista, que es la señora Jane Jacobs, que escribió la historia de la vida y la muerte en las grandes ciudades de Estados Unidos, y ella fue la que paró en Nueva York la construcción de vías rápidas. Y lograron Nueva York ser ahorita la ciudad que tiene menos uso de automóvil en todo Estados Unidos. El 66% más o menos de los habitantes de la ciudad de Nueva York no utilizan regularmente el transporte, el automóvil. En contrapartida con las demás ciudades, en las cuales mientras más autos se meten, más se vuelve grande las ciudades. Y generalmente hay el prejuicio de creer que las ciudades crecen porque hay muchos habitantes. O sea, esa es la respuesta absurda. Pero en los hechos, las ciudades de Europa tienen la población o estacionaria o decreciente, y sin embargo siguen creciendo debido al uso del automóvil. El automóvil es un cáncer. Los usuarios reportan más de 4 horas diarias dedicadas al transporte en las megalópolis y las metrópolis. Bueno, hay ciudades como Río de Janeiro, en que llegan a 5 horas ya, o la clase obrera y la clase trabajadora. Estudios europeos revelan que a lo largo de décadas el tiempo promedio diario dedicado al transporte aumenta a un promedio de 3 minutos por año.
a pesar de la continua construcción de vías rápidas. Mientras más facilidades se dan para el uso del auto, más se utiliza el auto en la ciudad. Los tecnólogos del transporte han fracasado en el tema de la movilidad urbana. En los últimos 50 años han conseguido que aumente continuamente las distancias promedio diarias y el tiempo diario dedicado al transporte en el mundo entero. El tiempo diario dedicado al transporte urbano es el peor tiempo de la vida de los seres humanos. No sirve para estudiar, descansar, divertirse, ganar dinero. Es una tortura china ordenada por los ricos y poderosos que quieren embrutecer y matar a la mayor parte de los seres humanos en dosis diarias de viaje y transporte urbano. El escandaloso tiempo dedicado diariamente al auto y al transporte en general es ocultado o minimizado por las autoridades y los expertos de transporte y movilidad urbana. Se niegan a reconocer el fracaso de las premisas en las que está fundada la circulación de autos en el mundo. El caos urbano generado por el auto y el transporte en general convierte a las ciudades modernas en campos de concentración del que todo mundo quiere huir tan pronto haya una oportunidad. Vemos que hay un puente, todo el mundo quiere salir de la ciudad, quiere decir que nadie ama la ciudad, está aquí por necesidad, pero si puede se van corriendo. El uso del auto representa una de las más potentes devastaciones que una persona individualmente puede hacer en varias direcciones. Una persona es la manera en que puede más agredir al clima de la tierra, la atmósfera, los suelos, los mantos acuíferos, los bosques, las selvas, los ríos, los lagos, los humedales, las especies más vulnerables, los bienes comunes. Es un atentado contra la existencia de los seres humanos el uso del automóvil. La convivencia humana es imposible en una ciudad dominada por el auto. Los que tienen auto son una minoría que goza de un privilegio que destruye la equidad, la justicia, la ley, las instituciones, la democracia, la paz. Gracias a la circulación de autos, la vida en las ciudades se ha convertido en un infierno para la gran mayoría de la población. Solo después del auto, el transporte colectivo también produce una enorme pérdida de tiempo, contaminación del aire y accidentalidad. El auto es la peor expresión de una de las actividades más nocivas del mundo, el transporte urbano. El automovilista es la contraparte de la minoría que impone las nuevas tecnologías de muerte y la religión de la economía de crecimiento. El automovilista es responsable principal del colapso climático, ambiental, social, cultural, económico y político del mundo. Nos topamos entonces con una máquina mitificada cuya utilización carece de racionalidad, que no sirve para ahorrar tiempo, no sirve para viajar con mayor seguridad, no sirve para mejorar la relación entre las personas, no sirve para mejorar la vivienda y la urbanización, no sirve para mejorar el consumo, no sirve para vivir bien, no sirve para mejorar la producción industrial, no sirve para dar empleo, no sirve para enriquecer el país. La utilización de robots y otras tecnologías ha eliminado la mayor parte de los empleos que se utilizaban hace unos años, hace unos 30 años para la fabricación de autos. Ahora la robótica ha acabado con el empleo, o sea, si se dice que da empleos, la industria automotriz son empleos despreciables, o sea, son irrelevantes para las necesidades del mundo, ¿no? El auto ahora estructura la creación de cadenas productivas de muy alta volatilidad, de muy nocivos efectos sobre la producción de nuevas tecnologías. El auto eléctrico sin chofer, o sea, esa es la novedad, que va a haber auto eléctrico y sin chofer, nada más que eso es otra ilusión óptica, o sea, es otra manera de perder el tiempo y de fugarse hacia adelante, ¿no? Y la economía de la mayoría. Produce ramas económicas que dañan a las demás ramas económicas, crean estructuras industriales perversas que desatan el mal funcionamiento de la sociedad, las economías informales y los mercados negros. Los tratados de libre comercio se estructuran alrededor del auto, la principal máquina de destrucción del ambiente. El auto ofrece un magnífico objeto para la reflexión sobre el transporte, la industrialización, la mercantilización, la urbanización, la productividad, la competitividad, la diversidad cultural y biológica, la tecnología, el crecimiento, la economía, las instituciones, la equidad, las leyes, la jurisprudencia, los valores, la cultura. Los gobiernos se niegan a hacer estos estudios. Las universidades hacen todo lo posible por desalentar la investigación sobre estos aspectos. Alternativas al uso del auto y el transporte en general.
En el mundo sobran las falsas soluciones, sobran las falsas alternativas. Los gobiernos y los partidos son grandes productores de falsas soluciones y de falsas alternativas. Defienden lo indefendible y se niegan a reconocer el escandaloso fracaso de las principales tecnologías establecidas por la modernidad, como lo es el auto, la pavimentación, el metro, la distribución del agua y otras tecnologías, y el fracaso que tiene la economía de crecimiento. Quieren ignorar que el crecimiento es un fenómeno que después de cierto umbral está ligado al cáncer, o sea, el crecimiento se convierte en cáncer, y que la velocidad es un signo de depredación y destrucción. No se puede hablar de alternativas que no apoyan la reducción en el consumo de agua, electricidad, gasolina, metales, maderas, plásticos, que no fomentan el reuso de materiales o su reciclamiento. No sirven las alternativas que no ayudan a cambiar los valores dominantes, los conceptos que utilizamos, las estructuras económicas y políticas que tenemos, la distribución del trabajo y la riqueza y la localización de la producción y el consumo. Si no se tienen estas condiciones, no podemos hablar de alternativas válidas. Si aplicamos estos criterios de descrecimiento al uso del auto y el transporte en general, podemos proponer las siguientes alternativas. 1. Investigar el uso del auto y el transporte urbano, hacer conciencia del fracaso de los conceptos de auto privado, vías rápidas, metro radiales, trenes suburbanos y transporte colectivo en la zona urbana. Reconocer que diariamente se pierden en el mundo muchos millones de horas diarias, muchos millones de litros de gasolina, muchos millones de pesos. Se producen muchos millones de toneladas diarias de gases que dañan el clima. Demasiadas personas quedan discapacitadas o mueren por accidentes ligados al transporte, y cientos de millones de personas sufren diariamente grandes humillaciones debido a las características y políticas del transporte urbano que utilizamos. Reconocer que estamos en un callejón sin salida, en una vía muerta, y que necesitamos retroceder y revolucionar en los asuntos del transporte. No sirven las ideas que se utilizan para resolverlo hoy en día. Los autos eléctricos o sin chofer no resolverán el problema del transporte, son un otro fraude. Las vías rápidas, los subsidios a los combustibles fósiles y a las gasolinas, al transporte privado, al metro, al autobús, el ocultamiento de los datos de los tiempos perdidos, enfermedades y muertes provocadas por ellos, solo agravan el problema. Es necesario llevar al mínimo el uso del auto y el transporte urbano antes de que aparezcan mayores calamidades, antes de que se produzcan las catástrofes humanitarias en las ciudades. Es necesaria la revalorización de la vida en todas sus vertientes, en todas sus dimensiones. Revalorizar el aire, el agua, los suelos. No le damos ningún valor ahorita al aire, al agua, a los suelos, a la diversidad de especies y culturas, a los bosques, a la selva, a los paisajes, a las perspectivas, a las artesanías, a las fiestas, al arte, a la belleza, a las obras bien hechas, la vida de los demás, la amistad, el buen vivir, la paz y muchas otras cosas que están hoy infravalorizadas. Hay que revalorizarlas. No ser propietario de un auto. Tener un auto significa convertirse en un gran contaminador, en un gran depredador del ambiente, en un gran destructor de la convivencia humana. Significa tomar partido por los que crean el colapso del mundo. Es necesario darle valor a la lentitud, a la vida del pueblo, de la ciudad, del territorio donde vivimos, del clima de la tierra, de la no violencia, de la paz. Caminar tanto como nos sea posible o utilizar la bicicleta para desplazamientos de hasta 10 kilómetros o el transporte público en caso de necesidad. Reconceptualizar el balance entre la caminata, andar en bici y el transporte, o sea, hay que balancear. La caminata y la bici deben ser centrales. El transporte debe ser marginal en términos de tiempo diario promedio utilizado en desplazamientos. Apoyar la recuperación de la vía pública por medio de la ampliación de las banquetas y las áreas verdes. Eliminación de pavimentaciones junto a las banquetas, donde se estacionan los autos. Hay que eliminar el pavimento y hacer áreas verdes en esa zona y evitar que el transporte se estacione en la vía pública.
que los autos se estacionen gratuitamente. Apoyar la recuperación por medio de la ampliación, eliminación de pavimentaciones, transformación de las vías rápidas en vías para el transporte colectivo. Ya se ha iniciado algo, ya verán ustedes que se ha metido el Metrobús sobre ejes viales, como Xola, por ejemplo. Xola ahí se metió y se le quitó al automóvil superficie. En Insurgentes se le quitó un carril, 2 carriles a Insurgentes. Esa es una manera de hacer intervenciones para ir quitándole superficie. Y si se hace una ciclovía en una vía rápida, es una manera de quitarle superficie, porque es la superficie del rodamiento la que fomenta el uso del auto. Apoyar las técnicas para moderar el tráfico, que son las que se usan ahora en Europa para hacer esto, que hay manuales completos en Europa para ver cómo se reduce el uso del auto. Se llaman técnicas para calmar el tráfico. Reestructurar nuestro modo de vida con el fin de utilizar menos el transporte, vivir cerca del centro de la ciudad. O sea, mientras más nos apartamos del centro de la ciudad, más tiempo gastamos en transporte. O estar cerca del centro del pueblo o de la comunidad o de nuestro centro de trabajo, que se llama creación de proximidades. Analizar maneras de cómo no utilizar transporte. La ingeniería original decía eso. Primero hay que ver cómo no utilizar transporte. Ahora es ofrecer, a ver cuánto más transporte se usa. Ofrecer nuevos tipos de transporte, nuevas infraestructuras, puras barbaridades. Relocalizar nuestras actividades de producción y consumo, consumir productos artesanales producidos en la cercanía, producir objetos y servicios artesanales para consumo en nuestra propia ciudad, nuestro propio pueblo, nuestra propia comunidad. Reducir nuestros consumos de productos y servicios industrializados, especialmente aquellos que se apoyan en mucha publicidad y mercadotecnia. Buscar una vida lenta que goza momentos de juego rápido. Reestructurar la vida alegremente acompañado por amigos, dar mayor valor a la amistad. Gastar poco dinero en transporte público, trabajar pocas horas en actividades económicas, empleo de pocas horas o producción autonómica cooperativa. Organizar grupos de investigación y acción política contra el auto privado y contra el uso excesivo del transporte colectivo en cada ciudad. Exigir la reestructuración y la reconceptualización de la movilidad urbana, como es la eliminación de los subsidios al uso del auto, tales como la prioridad que tiene el auto en la vía pública, la velocidad que se le permite circular, no permitir que el auto viaje a velocidades superiores a los 30 kilómetros por hora, y la circulación del auto y los grandes autobuses en el corazón de la ciudad o del pueblo o la colonia. Eliminación del estacionamiento de autos en la vía pública. Eliminación de los subsidios a la contaminación del tiempo y el espacio, a la contaminación del aire, el agua, los suelos, subsuelos, estacionamientos, gasolina, ingreso a la ciudad. Apoyar el debate sobre la velocidad óptima del auto y del transporte, o la fijación de límites de velocidad al auto para reducir el tiempo perdido. Apoyar las técnicas de moderación o calma del transporte urbano, como es la amortiguación de la circulación a través de la mejora de la movilidad peatonal. O sea, hay técnicas que revisan las pendientes, el ancho de banquetas, los muebles urbanos, los cruces peatonales, las mesetas, los pasos de cebra, los pisos especiales, las protecciones en los cruces peatonales, las orejas, los anrostamientos, los refugios, los pasos de silla de ruedas y de ciegos, las reducciones de velocidad o la amortiguación de la velocidad del tráfico por medio de la señalización, las franjas de color en el piso, las almohadas, los lomos, las mesetas, las plataformas, las minibicicletas, las puertas, las vaguadas, los zigzag, las barreras, los regresos, las diagonales, las estrecheces, el estrechamiento puntual, la ciclovía y los metrobuses. Todas estas son técnicas que están descritas en manuales europeos de formas de modificar la circulación para desalentar el uso del auto. Aplicar estas medidas para proteger colonias, barrios, centros históricos, parques. O sea, estas medidas, por ejemplo, ya se aplicaron aquí en la colonia Hipódromo, en la Condesa,
se han aplicado algo en la colonia, en algunas colonias como también en la zona rosa, y eso de hacer orejas, de hacer angostamientos, de hacer protecciones. Y es gracias a la distribución de manuales que hemos hecho aquí en la Ciudad de México, que ya varias delegaciones tienen copias de estos manuales, que fueron distribuidos por nuestro grupo hace más de 15 años, que hoy en día ya todo el mundo lo sabe. Criminalizar el auto privado y el uso excesivo del transporte colectivo. El auto es un atentado contra la vida en la tierra, contra el clima, contra la ecología, contra la convivencia, contra la economía local, contra la equidad, contra la democracia, contra el buen vivir. Es necesario generar un cambio de mentalidad, un cambio en el imaginario social que nos permita transitar hacia ciudades liberadas de la barbarie automovilística y transportista, ciudades en las que dominen la caminata y las bicicletas, las áreas verdes, en la que sea menor el uso del transporte público. Es indispensable luchar contra el uso del auto, emblema de la modernidad desquiciada. Esta transición debería implicar un cambio radical en las leyes y la jurisprudencia, que permita considerar al auto privado, el uso del auto privado como un acto de violencia contra la sociedad, contra el bien común. Y 10. Adoptar un enfoque de descrecimiento en el uso del auto y el transporte colectivo en las políticas municipales y de la ciudad, llevar al mínimo su utilización y rescatar las ciudades, los pueblos, los barrios, las colonias. Bueno, eso es en lo general lo que podemos decir para empezar a provocar un poco ideas. Vale, que es un provocador. Sí, ¿no? Bueno, pues, ¿qué opina? Pues que sí. Es ¿Preguntas o texto, comentarios? texto más lograr provocador. ¿Mm? Es el texto más provocador que se No creo, No es cierto. No es cierto. Así que, pues, mi pregunta es si les parece a ustedes que el auto necesita seguir dominando a la ciudad, No, claro que no. que las cosas no pueden continuar así. O sea, es una barbaridad lo que está pasando con el transporte. Pero no va a ser producto del deseo también selectivo. Bien lo dice el artículo que te comenté, unos eventos que bajó el grupo Gil, norteamericano. Es que va a ir bajando la cantidad de gasolineras en Estados Unidos, en todo el mundo, porque el precio, De forma natural. el petróleo ahorita tiene una bajada artificial y va a incrementar su precio y va a ser imposible. Y lo que dice Mauricio es ciertamente una posibilidad que han soñado muchas gentes, que el petróleo se acabe. No, El petróleo se va a acabar, ciertamente sí se va a acabar. O sea, Claro. estamos en un mundo finito, ¿no? Es esa no es la infinito. razón. Sí, pero hay unas manipulaciones mundiales. Si recuerdan ustedes, el precio del petróleo antes de la crisis de 2008 estaba por ahí de $156 el barril en 2008, y eso provocó una caída general de la economía mundial, provocó la crisis del 2008, provocó todo eso, y entonces eso dejó una huella profunda en los dirigentes. Dijeron, tenemos que hacer un esfuerzo para que el petróleo baje de precio, y lo lograron. O sea, en los últimos 4 años hemos gozado de un precio inauditamente bajo, que pues uno se pregunta cuántos millones de dólares por segundo perdió Arabia Saudita y perdieron muchos productores de petróleo. ¿Por qué se sostiene esa aberración de esos precios bajos? Que de alguna manera es una manera de darle fuerza a la economía. Es una manera, la economía está en gran medida puesta sobre la idea de que el petróleo haga el crecimiento de la economía. Si tenemos un petróleo caro, la economía se viene para abajo. Entonces, artificialmente lo bajaron debido a que se toparon con una tecnología que permite extraer un petróleo carísimo que se llama fracking. O sea, el fracking permitió pues que haya una abundancia de gas, de petróleo artificial, porque los pozos petroleros de fracking se agotan con una enorme rapidez,
y tiene un manejo financiero que pues ha hecho perder a los bancos mucho dinero, porque la verdad es que el financiamiento que se le ha dado al fracking no ha dado el dinero que merece. Muchos pensaban que para estas alturas estaríamos en $200 el barril. Pensamos que hace 3, 4 años antes de que viniera esto, pero quiere decir que tiene cartas ocultas los poderosos que pueden sacar para seguir abaratando, porque si la gasolina llegara a costar 2 o 3 veces más de lo que podamos estar ahorita, pues podría bajarse el uso del auto. Ahora, hay que preguntarse por qué Volkswagen, una empresa alemana, incurrió en una falla tan grave de corrupción como la alteración de los patrones de la contaminación. Quiere decir que está desesperada Volkswagen para haber hecho esa cochinada. Yo creo que uno de los problemas que se tiene en todas las ciudades, concretamente en la Ciudad de México, en todas las ciudades, es que no hay una planeación de, digamos, tanto de las industrias, los servicios, las universidades mismas. Normalmente se crea una industria en el norte, digamos, y la gente vive en el sur, o vive distante de eso. Cuando yo recuerdo, por ejemplo, en Inglaterra, a pesar de todos los problemas que tiene, pero para desarrollar su, valga el término, la redundancia, desarrollar su desarrollo urbano, llevaron cientos de años, y ellos, cada vez que creaban una ciudad, ahí estaban todos los servicios, estaba alrededor las escuelas, las industrias, en todo caso, los servicios, entonces no tenían que trasladarse de un lugar a otro. Y acá en México, aunque hay una ley de planeación, pero nunca se ha llevado una planeación de tal manera que se reordene toda la vida económica y social del país, de las ciudades. Por ejemplo, se habla del desarrollo urbano de la ciudad, pero primero, antes del desarrollo urbano, tiene que hablarse de la planeación de las actividades económicas. Y como dicen, las universidades no hacen nada porque si hacen algo en contra del sistema, pues les quitan el presupuesto, ¿no? Entonces, los corren. Entonces digo, son siempre los viciosos, y nosotros también tampoco hacemos algo. Yo recuerdo otra vez en Inglaterra, cuando vino la crisis del petróleo en el 1973, Contra la OPEP, ¿no? la OPEP, exacto. Los carros no podían ir a más de 60 kilómetros por hora. En Inglaterra se suspendían, se trabajaban 3 veces a la semana y se apagaban las luces enseguida que salía la gente. En cambio acá, todo el mundo, bueno, en las oficinas, sobre todo el gobierno, se van y dejan todas las luces prendidas. Y entonces no tenemos disciplina, no tenemos organización, todo se hace para urgente y no pensamos cómo planear. Bueno, eso me recuerda a los pobres que pues se dicen que no planean su vida. El problema es que no pueden planear su vida porque viven tan en la inmediatez que no tienen tiempo de planearla, o sea, ven a ver cómo sacan el día, ¿no? Y yo creo que México como país ha operado un poco como un paria que trata de medio hacer las cosas como puede, y sobre todo porque finalmente las cosas han sido impuestas, estamos colonizados por ideas de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos fue el que inventó la teoría del transporte y del tráfico, y aquí las universidades lo copiaron literalmente. O sea, vemos así las mismas fórmulas matemáticas que se implantaron en la posguerra. Entonces, México es una copia vulgarísima de las cosas de Estados Unidos, y tratar de copiar algo que es original de allá siempre es una barbaridad. O sea, nunca pudimos seguir una ruta propia, porque todavía, por ejemplo, Japón o Alemania o Inglaterra fueron países que se desarrollaron en la revolución del siglo XIX. O sea, fueron países hechos por el tren, por la vía de ferrocarril, por ruedas de fierro.
Entonces ellos siguieron respetando las ruedas de fierro. Y se sigue en Alemania, en Japón, se sigue utilizando mucho el transporte en tren, que es 3 o 4 veces menos energía que rodar sobre ruedas de hule. O sea, rodar sobre ruedas de hule es una aberración energética, es una manera de consumir más gasolina. Pero, por otro lado, rodar sobre ruedas de hule para los Estados Unidos le pareció maravilloso porque le dio una facilidad que tienen los trailers y puede manejarse todo sobre cualquier superficie sin instalar una vía, ¿sí? Y entonces Estados Unidos optó por la pavimentación y mató al ferrocarril. O sea, Estados Unidos tiene ferrocarril solo para mover así cosas muy pesadas y muy baratas, como minerales o cemento, cosas de ese tipo. El transporte de personas en Estados Unidos lo mataron hace 70 años, porque hubo una carrera de transportes tratando de competir con el avión. Se lograron máquinas diésel que hacían el viaje entre Nueva York y Los Ángeles, no sé, algo así como 24 o 40 horas a 160 por hora, en unas locomotoras así, pero ni aún así el avión les ganó y murió el transporte de ferrocarril. Así que esos países europeos y Japón, pues la cultura del riel les hizo todavía conservar una forma. Tan es así que solo en Europa se han dado las técnicas para frenar el uso del transporte, el uso del auto. En Estados Unidos lo evaden totalmente. O sea, todo lo que allá hay, si ven ustedes los refinamientos que tiene Europa en las ciudades para controlar el uso del auto, no lo tiene Estados Unidos de ninguna manera. Porque en Estados Unidos el auto se volvió un mito como el rifle. Así como todo gringo debe tener un rifle, todo el mundo debe tener un auto. Y alguien que no tiene auto en Los Ángeles no es nadie. O sea, no es nadie, no se puede vivir. Es más, hasta hubo leyes en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, que era la ley de loitering, no loitering, decía. ¿Qué quiere decir no loitering? Está prohibida la vagancia. Es que si a alguien se le veía caminar en la vía pública, era vago. Le paraba una patrulla y decía: "Ay, señor, ¿usted por qué anda caminando? ¿Por qué no está usted en un auto? Está usted vagando". No podía llevar. O sea, esos absurdos, ya quitaron esa ley, pero existió en Estados Unidos. Entonces Trump quiere regresarnos a la época de los años 60, cuando se soñaba que el automóvil era la solución a toda la vida diaria, cotidiana. Y después de la Segunda Guerra, el auto exigió que la gente creara la suburbia. Es decir, que todo el mundo abandonara el centro y se fuera a vivir lejos de la ciudad y tuviera dos vidas, ¿no? Una vida en el campo, en su casa, y una vida en la malvada ciudad, ahí en la oficina, ¿no? Entonces todos los días, hora y media, 2 horas, para tomar su auto, lo que le llaman commuter, o sea, hasta pa. El drama es que en el mundo entero se instaló ese fenómeno que se llama pendularidad. Es decir, en la mañana viaje hasta allá, y en la tarde viaje hasta acá. Pum. Y 2 horas para ir a trabajar, 2 horas de regreso, 2 horas y media y 2 horas y media. Esta es la vida de los seres humanos en las grandes ciudades. Ustedes vean aquí, simplemente en Chilpancingo, en la mañana a las 8 o 9 de la mañana, los mundos de gente que salen y las condiciones en las que llegan. Los metrobuses así, todos golpeándose a reventar. Y vivir eso diariamente, bueno, es una humillación enorme, ¿no? Y ahora que subió el precio del transporte en el Estado de México, se recargó el metro de la Ciudad de México, y entonces está ya saturadísimo. Pero ¿quién va a construir una línea de metro más? Solo al loco de Ebrard se le ocurrió. Se le ocurrió a pesar de que se sabía mundialmente que hoy en día un kilómetro de metro cuesta alrededor de 150 millones de dólares. O sea que para países empobrecidos no es. O sea, lo puede pagar Japón o Alemania.
pero son carísimos, por eso el Metrobús es la solución, porque vale 3, 5 veces más barato el kilómetro que el metro. Pues ya no se pueden hacer líneas de metro, están muy caras. Y entonces el problema es que en la Ciudad de México se desarrollaron las trenes radiales. ¿Saben ustedes qué es un tren radial? ¿No? Sí. Es un tren que va hacia afuera, hacia la periferia. O sea, va a 4 caminos, va hacia Iztapalapa, hacia Tláhuac, o sea, va del centro hacia afuera, va radial, como radios de una. Entonces, todo lo que es radial, si yo mando una línea de metro a Ecatepec, ¿qué sucede en Ecatepec? Se urbaniza Ecatepec, lo que dijimos hace 15 o 20 años. O sea, cuando metieron la línea de metro que salía de Buenavista para Ciudad Azteca, se sabía que se iba a crear el mayor municipio, el más poblado del país, Ecatepec, porque la línea del metro generó la posibilidad de vivir en Ecatepec y trabajar acá. Entonces la pregunta es, ¿todos los empleos del Valle de México están aquí en la delegación Cuauhtémoc? O sea, ¿todo el mundo tiene que venir aquí a conseguir empleo? Son 5 No debiera, pero así es. 5 millones de ambulantes en la... No Ahora, debiera, pero así es. Sí, es una las realidad. etapas para un pendular, un señor de esos que va y viene todos los días, ¿no? Es que tiene que tomar uno porque nadie vive en Indios Verdes. O sea, tiene que llegar a Indios Verdes para luego tomar otro y luego tomar otro, hace una Z cuando menos, ¿no? Entonces, esas 3 etapas de cambio le llaman intermodal, de cambio de modo de transporte, cada una representa un tiempo perdido muy grande y hace muy largo el viaje. Así que este modelo urbano que genera el transporte está fracasado, porque cada día se pierde más tiempo. Sigue aumentando cada año el tiempo promedio. Pero ¿a ti qué te hace pensar que el pico de... O sea, que no estamos ya ante el descenso de... No, ya, que no estamos ya en el pico de petróleo, que ya pasamos el pico de petróleo y ya estamos en el descenso energético. ¿Qué te hace pensar que las ciudades tienen futuro? No Que tiene me hace, futuro. yo no creo que tenga futuro. No, pero es que te lo dijo Mauricio y tú dijiste, no, pero no sé qué. Para mí, o sea, No, mira. la solución, no va a haber solución porque la gente va a seguir queriendo tener coche. La única, a lo que le apostamos muchos es que a que el petróleo ya deje de existir, ya se chupen todo, ya se lo quemen todo y entonces sí ya viene el colapso de las ciudades. Eso es algo que Pues la es esperanza de muchos, ¿no? Es un buen deseo. ¿Tú Pero, crees que no? ¿Tú crees que va a ser? Mira, el problema, yo también suspiraba porque así era hace varios años. Pero luego me di cuenta que tenían cartas guardadas. Pero como que, claro. La carta guardada se llamó fracking. Pero O sea, con el fracking lograron hacer que todavía se siguiera con petróleo barato. Ahora, cualquiera que analice el fracking sabe que está colgado de un hilo. ¿Por qué? Porque el fracking cuesta 10 veces más extraer el hilito, 10 veces más. Sí, o sea, antes sacabas a $5 un barril de petróleo. Ahorita está en $50 más o menos, o sea, 10 veces más caro. Pero el fracking es 10 veces más impacto ambiental y social que el petróleo convencional. Entonces, lo que el gobierno oculta y los expertos ocultan es que ya hay una transición evidente que se llama de convencionales a no convencional. O sea, no quieren que la opinión pública analice qué es la diferencia entre petróleo convencional y no convencional. No se le ha explicado a la opinión pública cuál es la diferencia. Y la diferencia es que es 10 veces más impacto, 10 veces más costo. Pero como es 10 veces más impacto y 10 veces más costo, va a llegar un punto en que ya va a ser imposible sacarlo de la destrucción ambiental y a las comunidades y al territorio adyacente al fracking, a donde están haciendo fracking. Bueno, Aparte pero es caro y aparte no hay no sacan tanto petróleo. Con el fracking se saca muy poco. Entonces es caro y no creo que haya tanta